Hola, bien. ¿Me has ¿Qué visto? hiciste? Ah, ¿Qué perfecto. tocaste? Bien. ¿Qué Nada, tocaste? nada, nada. Estoy exactamente igual que ayer. Estoy exactamente igual que ayer. La Bueno, ya verdad que no, está. hoy Bueno, también bueno, desde mi vamos, estudio, vamos a hablar dale, de video rápido. entonces, en vivo. Desde mi estudio sin corbata, todos los colegas, de viernes, agradecido de que estén allí, a vos, María Isabel, por esta invitación. Pero bueno, con gusto y bueno, vamos a charlar un poquito de estas cosas que propuse. Bueno, Gabriel, yo ayer hablé muchísimo de vos entre espera y Sí, espera. está Estuviste bien. ahora Claro. contando quién eras vos, qué hacías, pero voy a Bueno, hacer tres líneas porque este video va a quedar grabado claro, claro. para los canales y me gustaría que el que no te conoce te conozca, decir que bueno, sos un abogado de La Plata, un gran amigo, participás siempre en las ponencias, llevando ponencias en el encuentro de institutos de Derecho Comercial de la provincia de Buenos Aires por el Colegio de Abogados de La Plata. Por tu currículum veo que has trabajado en muchísimos colegios como representante legal. Eh, Actualmente estás estudiando en la escuela de arte o en la Universidad de Artes, música, ¿no? Sí, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes, Qué lindo, qué que es lindo. algo que siempre, vos sabés que yo me dediqué a la música también, y bueno, ahora formalizando con la otra etapa de la vida, me cuesta mucho, Exacto, pero muy bueno, lindo. por un tiempo, pero Y yo les contaba a los colegas ayer que siempre participás, además docente universitario, siempre participás con tus grandes aportes. Me acuerdo cuando nos conocimos que fue en el Colegio de Abogados de La Plata, creo que, no, de Mar del Plata, creo que fue que no me llevaste bate. una ponencia muy interesante y allí comenzamos una amistad muy linda, como con todos los colegas, ¿no? Que la verdad que nos extrañamos mucho porque más allá de todos los Zoom que hacemos y los encuentros que los hacemos de manera virtual, estamos necesitando vernos, ¿no? Así También, que pienso que el bien. año que viene lo vamos a poder hacer. Y ayer le comentaba a los seguidores del grupo profesional que, bueno, los temas son por demás interesantes todos, y obviamente que no vas a poder desarrollarlos todos en el tiempo que No, tengas, no, no. pero va a ser uno de los primeros conversatorios que vamos a tener seguramente. Me gustaría, si vos podés, eh, contextualizar, como vos bien le pusiste el título, la realidad argentina en la renegociación contractual. ¿A qué apuntas cuando hablas de ese tema? Mira, la idea viene dada de que los colegas me van a refutar o no, o van a decir, sí, claro, es la mirada que tenemos filosófica del derecho, María. Vos sabés que no se puede empezar estos temas si no partimos de qué mirada tenemos, qué cosmovisión tenemos sobre nuestra realidad, qué diagnóstico hacemos de eh, nuestra realidad social, nuestra realidad económica, nuestra realidad política, nuestra realidad jurídica, y qué normas también, y va de suyo que son una de nuestras herramientas fundamentales, cómo el derecho argentino aborda esta realidad. Y yo creo que ahí hay mucha posibilidad de acercar la interpretación jurídica a la realidad a través de las nuevas normas del Código Civil y Comercial, con esto que planteaba Lorenzetti, ¿se acuerdan? Y que ya es una regla del diálogo de fuentes, que ha tenido algunas eh, eh, críticas, como la del doctor Garabuso, que decía, bueno, ojo con esto, porque puede aportar a cierta inseguridad jurídica, pero que en definitiva sirve para acercar la realidad o el derecho a la realidad. Primer elemento. Después yo me guardaba para el punto 17, que había tirado como para disparador. Decía, el rol de los abogados, el rol de los jueces, el rol de los mediadores. Al final, 2 minutitos tenemos que hablar de esto, porque está íntimamente vinculado con esto de la contextualización. Ya no podemos, humildemente, ¿no?, pensar el derecho como lo pensaba un burgués postrevolucionario francés hace 200 años atrás, porque la vida cambió y el derecho es una construcción sociohistórica. Y tampoco como abogados podemos hacer sociología ni historia, ni economía. Nuestro deber es aportar como juristas a estas realidades. Entonces, pero sí no podemos dejar de contextualizar. Y entonces, yo lo que decía es, frente a la realidad económica, hay un famoso artículo que publicaron Lorenzetti, Mossetti y Turraspe, y después ellos lo fueron profundizando en sus textos,
sobre la cuestión del orden público, ¿no? Que las tres dimensiones del orden público, yo sé que esto muchos lo han estudiado. Yo lo que hice fue estudiarlo nuevamente, después de la sanción del Código Civil y Comercial, en función de las normas de los artículos 9, 12, etc., al 12, para el derecho mercantil. Es indisputable la idea del orden público en el derecho privado, sosteniendo la autonomía del derecho mercantil. Nosotros como comercialistas de tantos años, creemos que las tres dimensiones, la dimensión protectoria, la dimensión de coordinación y la dimensión de dirección, que tiene en este caso el Estado el deber de procurar estas tres dimensiones, se actualizan en la realidad actual. Es decir, se deben aplicar en la realidad actual. Gabriel, te hago una Decime. consulta. En tus años de profesión, que ya llevas Sí, seguramente más de 20, ¿no? 30, 32. Nosotros Sí, estamos hablando sobre la renegociación contractual y siempre nos sí, enfocamos últimamente a todo lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Todos los contratos que sí, no pudieron cumplirse o aquellos que sí, se cumplieron. Muchos se pudieron cumplir, no la mayoría porque hubo que renegociar. De hecho, se creía que iba a haber una avalancha de concursos y quiebras y bueno, no fue así. Eh, no, entonces, si bien existen, hay empresas concursadas y también hay quiebras, como hubo una suspensión de términos y también de ejecuciones, eh, nosotros podemos aplicar todo esto que vos estás hablando, no solamente a lo que sucedió en la pandemia, sino también con todo el tema inflacionario. Y claro, claro, hay un punto que me claro. interesa que vos nos hables sobre la compra de bienes en pesos, la inflación, Sí, que es un tema que nos sí, tiene que traer hace muchos años en Argentina, y sí, también con la compraventa de bienes con cláusula efectivo en pago en moneda extranjera, que seguramente te debes referir a los inmuebles, que es lo más habitual, porque es la única forma que nosotros tenemos los argentinos de comprar y vender, ¿no? A través de moneda extranjera cuando hablamos de inmuebles. en muchos de los bienes de cambio, sí, sí, lamentablemente es así, y es parte de la realidad, parte del diagnóstico que hay que hacer. Eso, entonces ¿cómo esos dos grandes contratos, uno que es en pesos y nos afecta la inflación, y otro que es en dólares y nos Sí, afecta comprarlos, porque tenemos un cepo, o porque, bueno, es imposible también a veces adquirirlo, porque es tanta la devaluación de la moneda. sí. ¿Vos considerás que este Código Civil y Comercial nuevo vino a, digamos, traer un escudo protector? ¿Está relacionado con No, eso? mirá, totalmente de acuerdo. Vos sabés que el tema del escudo protector, que lo escuché a Hugo Efraín Richard, el maestro cordobés, en un congreso del año pasado, que si hay algo que nos trajo la pandemia a los abogados fue por la posibilidad de participar en tantísimas charlas, jornadas, congresos, y que después él escribió en mayo del año 20 un artículo extraordinario en la ley, que se los recomiendo, sobre esto del escudo protector, en función de estos criterios que vamos a esbozar ahora. Esta cuestión de la posibilidad de renegociar un contrato, evidentemente hay que insertarla dentro del Código Civil. Partamos del 960. El 960 dice, los jueces no se pueden meter a modificar los contratos, salvo que las partes renegocien. Y bueno, siempre la posibilidad de la voluntad de las partes es esto soberana. Ahora, esa prohibición, si ustedes bien leen el artículo 960, deja abierta la posibilidad de que si una de las partes pide la renegociación de un contrato judicialmente, ¿sí? Porque hay afectación de una norma de orden público manifiesta, hasta de oficio le permite a los jueces, quiere decir que esa prohibición de que los jueces se metan a modificar el contrato, por ejemplo, las normas europeas lo habilitan en los casos de imprevisión, directamente, el hardship, es posible que entonces la renegociación de los contratos en determinadas circunstancias de nuestra realidad, por eso no podemos irnos de la realidad actual, sea la regla y no la excepción. Yo había planteado en este tema y vinculado a los contratos de larga duración
porque las compraventas instantáneas, la inflación no opera. Una compraventa instantánea en dólares o un pago en billete de moneda extranjera efectivo no opera. La problemática empieza cuando el tiempo nutre al contrato, porque hay que pensar que los contratos de larga duración hay que analizarlos como proceso. Ese es el gran desafío moderno. Y entonces ahí, si el tiempo nutre a ese proceso de nuevas situaciones, si las situaciones jurídicas, sociales, culturales, económicas, políticas se modificaron, hay posibilidades de modificar el contrato. Y por eso en esa ponencia del año 19, fíjense, en noviembre del 19, porque de hecho para mí la crisis era anterior, la pandemia la agravó. Cuando yo hago la ponencia en Bahía Blanca en el año 19 y traigo a colación a Carlos Cosio y la famosa nota sobre la teoría de la imprevisión de 1960, donde Cosio decía, está en la misma igualdad y potencia jurídica el deber de cumplir el contrato, el pacta sunt servanda, con la rebus sic extantibus. Es decir, mi deber jurídico y ético, le agreguémosle, o de cualquier operador jurídico en Argentina, es cumplir el contrato. Pero siempre que se den las mismas condiciones. La teoría de la imprevisión no es una excepción, al pacta sunt servanda, a la obligación de cumplir el contrato como la ley misma, como lo estudiamos nosotros en el viejo código que está reflejado en el nuevo Código Civil, en el 959. Es decir, el planteo es que modificándose las circunstancias, hay posibilidad de renegociación, pero entiendo yo que esto se da en los contratos de larga duración. Y los ejemplos que te mostraba en el apunte que te envié para que tenerlos en cuenta, para decir, esto ya existe, sí, existe en la propia ley, existe en la teoría de la imprevisión, existe cuando el Código Civil y Comercial, al regular la imposibilidad de cumplimiento, como lo explicó el doctor José Boteri en la charla del año pasado, esa imposibilidad de cumplimiento absoluta o temporaria, que abre la puerta junto con la teoría de la imprevisión, y en la ley nosotros lo tuvimos. María Isabel, ¿te acordás? En la ley de emergencia del año 2002, en la 25.561, cuando salimos de la convertibilidad y la aplicación de la buena fe como base para la renegociación del contrato a través del principio del esfuerzo compartido. Y esta realidad, de alguna manera, la vimos también con la introducción de las normas de emergencia, por ejemplo, en materia de locaciones urbanas. ¿No? El Estado dictó normas específicas y en algunos casos en materia de autoplanes y de los créditos UVA, por lo menos temporalmente, quizás insuficientemente. Toda esta realidad, dada la crisis argentina, genera esta problemática de cómo hacemos frente en los contratos de larga duración en pesos y en los contratos de larga duración de pago efectivo en moneda extranjera en billete a la imposibilidad de pago. Es decir, asumir que la larga crisis argentina, como diría Carlos Romero, el hijo del historiador José Luis Romero, la larga crisis argentina en su libro, perdura, no se ha ido, y si bien es cierto que no fue una catástrofe, gracias a Dios, efectos de la pandemia y de la crisis que venía anterior a la pandemia, lo estamos recibiendo ahora. Y este tema me obligó a mí, durante este año en el estudio jurídico, a retomar nuevamente y en profundidad los estudios por casos concretos, algunos de los cuales quería comentar contigo, por ejemplo, en materia inflacionaria. Cuando hablamos de revalorización, ¿qué es esa idea? Vamos con el tema de la revalorización en lo que es deuda de valor, no deuda de dinero. Pensemos que toda deuda es de valor. Y cuando hablamos de revalorización, y en esto seguimos a Raimundo L. Fernández, él, mucho antes de que los civilistas, cuando estudiamos nosotros en la década del 80, toda la cuestión de la deuda de valor y de la deuda de dinero, que es el fenómeno jurídico que, digamos, que tuvo que estudiarse en función de la inflación de la Argentina, sí. Fernández dice, no confundir revalorización con indexación. La traducción del alemán de la palabra revalorización, de ahí viene la primera, porque la idea de revalorizar la pensaron los alemanes con su hiperinflación, ¿viste? Entre guerras.
Raimundo W. Fernández se nutre de los autores alemanes y dice, bueno, no hablemos de indexación, hablemos de revalorización. Nota aparte, lamentablemente cuando se reformó el Código Civil y se incorporó el índice para actualizar los índices, los alquileres, en vez de utilizar la palabra revalorización, aplicaron el criterio de la aplicación de índices, ¿no? El índice es un método, no el único. ¿Cómo se revaloriza? Y la norma está. La norma está. Toda deuda es de valor. Siempre, aunque nosotros pensemos que fuera exclusivamente de dinero, está en el 772. Ese artículo chiquito, oculto, en el final del capítulo, no sé, a ver, vamos a buscarlo, fíjense, cuando habla de los intereses, el 772, la norma está, es la llave, la cuantificación de un valor, dice. Esa es una de las llaves para resolver jurídicamente la problemática de tantos casos. Es decir, si la deuda consiste en cierto valor, toda deuda consiste en cierto valor. El monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda, tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Esto es la ley Martínez Raimonda, ¿se acuerdan que había sacado en el 87 para traer esta misma idea, ¿no? Puede ser expresada en una moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Lo cierto es que ahí está la llave para empezar a hacer frente al tema de la indexación. Por ejemplo, el tema de los autoplanes, Gabriel. El tema de los autoplanes de ahorro previo para comprar automotores que realmente se han ido, digamos, con el proceso inflacionario, la verdad que llegó un momento que la cuota era mayor al valor del auto y hubo gente que dejó de pagar, ya hace como 4 o 5 años que viene sucediendo esto. Y vos, ¿qué harías en ese caso? Te cuento varios temas. En el tema de autoplanes ya ha habido medidas cautelares en provincia, que viste la jurisprudencia que yo más conozco por suerte, en La Plata y en otras cámaras de apelaciones de la provincia, ya ha habido medidas cautelares vinculadas al tema de fijar topes a las cuotas. Bueno, lo que pasa que ¿vos tuviste algún caso en particular? Sí, tuve varios casos y me vinieron a consultar una asociación de consumidores de La Plata muy importante, un colega que tiene un respeto que no merezco, y charlando juntos, dadas otras experiencias que habían tenido en otras circunstancias anteriores, él no estaba de acuerdo con la teoría de generar medidas cautelares. Porque nos ha pasado, como me pasó a mí, cuando fui solo a litigar la capital contra una empresa de autoplan, en un caso similar en el 2003, la sentencia fue a favor del autoplan, costas por su orden, porque era discutido, pero pesó la política, pesó la economía, pesó la protección del sistema ante la necesidad del consumidor. Eran otros tiempos, esas sentencias salieron en el año 2003. Bueno, lo que me decía es que las medidas cautelares suelen traer la problemática de que después el juez te quita en contra de la sentencia y después de 5 o 10 años de litigio debes todo. Debes el auto, tu casa. Sí, exacto. Entonces, aquí el remedio que yo propongo no es ese. Nosotros, de hecho, hoy al mediodía, a las 12 del mediodía, teníamos audiencia contra una autoplan y con la concesionaria. Nosotros creemos, en este caso era un consumidor, de responsabilidad por violación del derecho del deber de información, etcétera, a la necesidad de renegociar lo que le habían planteado. Le discontinuaron vieron la producción de tal automóvil. Le dijeron, señora, mire, usted pagó 70 cuotas, o 58 cuotas. Pagó 58 cuotas. Vamos no quiere tener en vez de este otro auto, porque este no se hace más. Bueno, sí, entonces le vamos a imputar, dicen ellos, todo lo que pagó al nuevo plan. Fantástico, la señora se lo dieron, se lo adjudicaron después, está prendado, paga el seguro que le dan a elegir, ¿no es cierto? Ella cumplió con todas sus cuotas y resulta que le intima la compañía al pago de la deuda de todo
Las digamos, diferencias de como valores, porque le dieron un auto más caro. 700.000 pesos. Claro, entonces, a ver, amigos, era la respuesta. Justo nos tocaron que en La Plata los apoderados tanto de la concesionaria como de el autoplan, los abogados externos, eran conocidos nuestros, entonces la mediación transitó por un camino amigable Sí. a partir de la idea de que fue un reclamo, de un error administrativo. Pero nosotros, esto que yo digo acá, brevísimamente lo puse en una carta de documento. Es decir, la posibilidad de renegociar, ¿cómo van a dejar a una persona que ha pagado ya más? ¿Sabés qué edad tiene el hijo? Ahora tiene 12. Lo empezó a pagar cuando recién había nacido el primer plan. Oh. ¿Lo pudieron Y arreglar todavía... el tema? No, el abogado que entienden que puede haber problemas administrativos porque las intimaciones que ahora está recibiendo nuestro cliente están por un estudio externo, de allá, de capital. Es decir, es complejo. Eso es inadmisible en el derecho argentino. No podemos aceptar, y más tratándose de consumidores. Quizás en contratos o en negociaciones paritarias las cuestiones son porque de otra naturaleza. Pero porque además se agrega que no hubo trato digno, ¿no?, con respecto a la persona del consumidor, en la forma de brindarle explicaciones y el deber de información agravado, creo yo, que tienen este tipo en casos de negocios por redes contractuales o Seguramente habrás pedido contratos daño con... punitivo, ¿no, Gabriel, ahí? No, sí, efectivamente, porque lo que nosotros le vamos a pedir al juez es métase a Renault y que le muestren todos los papeles, hacer una pericia contable, que nos muestren los pagos, verificar cada una de las acreditaciones y que nos digan, y que nos digan si es necesario. Mirá, en el mes tal valía 1.000.000 de pesos, en el mes siguiente valía 1.050.000 pesos, pero que nos digan cuánto vale el auto. Bueno, Claro. en este tipo de supuestos, ¿no? Es decir, tema colegios privados, una problemática tremenda. Muchos de los colegas por ahí son papás, bueno, nosotros ya somos más grandes, los chicos ya han terminado la escuela, pero a vos el colegio privado, de hecho yo me hago responsable también de tener que asesorar en esto. El colegio privado te dice, te voy a aumentar la cuota para el año que viene a tal precio, ¿te gusta o no te gusta? ¿No? Hay un decreto nacional del año 93 que obliga a notificar a los padres el valor de la cuota para marzo. Pero ese mismo decreto autoriza al titular del colegio privado a aumentar la cuota hasta un 50% de la incidencia del incremento del salario docente en el año en curso. Entonces, yo la cuota hoy la tengo en 10.000 pesos. Digo que en marzo la voy a cobrar 15.000. Y a su vez el decreto me autoriza a subirla durante el año hasta el 50% del valor del incremento del salario docente. Es decir, que el padre no tiene certezas efectivas de que va a pagar en ese contrato anual, porque el contrato de enseñanza es anual, 15.000 pesos de marzo a diciembre, sino que sabe de antemano que la ley lo autoriza al dueño del establecimiento educativo, sea una persona humana o una persona jurídica de cualquier carácter, Sí. a aumentar la cuota. Esto ha generado en La Plata, en materia de defensa del consumidor, denuncias que fueron arbitradas después por un juzgado de falta, que el juez de falta de La Plata es un eximio profesor de contratos y especialista en derecho al consumidor, y en función de la ley que regula el procedimiento en materia de consumidor a 13.000 y pico, ha dictado medidas precautorias poniéndole coto a estas facultades. A mí, que debo decir, María Isabel, el consejo jurídico es ser razonablemente prudentes. Mis clientes lo han sido. Cuando me vinieron a ver, ¿viste? Esa cuestión, che, ¿quién es tu abogado? Y yo que te he defendido. Bueno, cuando me vinieron a ver propietarios de establecimientos privados que aumentaban la cuota al 50% al año siguiente y a su vez, durante todo el año siguiente, la seguían aumentando cada vez que había un aumento docente, la mirada de los padres es razonable. De decir, freno. No se puede pasar a precio en forma indiscriminada, en este caso tratando de ser un servicio público. Vamos al caso que no nos queda mucho tiempo, el pago de efectivo en billete en moneda extranjera, en dólares, pensemos. Sí. ¿No? Tenemos un contrato de larga duración, casos que, por lo menos tuve dos.
Sí, a la salida de la pandemia, octubre, noviembre, y se están desarrollando durante el año. Cepo cambiario. Hay una imposibilidad absoluta, casi, no digo absoluta, casi absoluta, vamos a decir fuertemente relativa, ¿no? Bueno, hay una posibilidad casi absoluta de adquirir billetes en moneda extranjera por parte del común de la gente que se sí, comprometió a pagar un terreno, un departamento, en un fideicomiso desde Pozo, un contrato asociativo por consorcio para construir un edificio desde Pozo, lo que fuera. Situaciones que me han ocurrido. Frente a la intimación de pago, frente a la imposibilidad de pago efectiva en moneda extranjera, mi cliente tiene dinero, pero tiene pesos. Tiene sí, buenos salarios. Mi cliente, vamos a suponer, tiene pesos. sí. ¿A qué valor? ¿Podemos hacer valer el valor del mercado no oficial, el mercado negro, el mercado irregular, el mercado ilegal? Sí. Hoy, no sé cuánto estaba, pero ayer hablaban de 198. ¿Hacemos valer el valor oficial de un dólar a 105, 106 pesos, que no refleja en muchos casos la realidad de la corrida inflacionaria que hubo en estos meses del Sí. año 2021? Que puede ser que hoy, por primera vez, esos 105 no representen el verdadero valor del dólar, sino que por ahí tendría que estar en 130. Por eso hablaba de la necesidad de no ser economistas, pero saber de esto, aprender de esto, informarse de esto. Y es evidente que, Y lo que pasa que, eh, Gabriel, ni los políticos que nos gobiernan bien, saben de economía, menos vamos a saber bien, nosotros. aquí se impone, aquí yo creo que las normas del Código Civil nos habilitan a renegociar. Claro, Y así fue como lo planteamos. Y entonces no me quiero dejarme 5 minutos para charlar del rol nuestro como abogado, del rol de los mediadores extraordinarios, las mediadoras y las mediadores que pueden hacer un rol extraordinario y que muchos de ellos lo cumplen, y el rol de los jueces, ¿no? A los que sí. siempre les voy a reprochar el protagonismo que Carlos Cosio siempre les pide, que lo tengan. Dejémonos 5 minutos para eso, pero digo, obvio que en la normativa emergente del 1091, de la teoría de la imprevisión, unida al artículo 960 sobre la posibilidad definitiva de modificar el contrato en caso de que se aplique, se viole el orden público. Las tres dimensiones del orden público como base que hablábamos de Lorenzetti y Mossetti Turraspe. La existencia de otros supuestos en donde legalmente se habilita a renegociar. El derecho europeo del hardship en materia de renegociación en caso de excesiva onerosidad sobre el cliente, que nosotros conocemos como teoría de la imprevisión. La buena fe contractual. La consideración del contrato como proceso. Yo si estuviera tomando apuntes, si fuera esto una clase y no un conversatorio, me tomaría la idea, contextualización, buena fe contractual, contrato como proceso, teoría de la imprevisión, 960, posibilidad de renegociar, la imposibilidad de cumplimiento total o parcial, regulada en obligaciones, como decía el doctor Botín en su charla en Mar del Plata, y la posibilidad de renegociar está abierta. Ahora bien, el doctor Martín Vázquez, también de Mar del Plata, amigo tuyo también y que Sí, sí. participa, para mí No, es es junto un con José conversatorio que prenda lecciones. y Garaguso, y el doctor Horacio Garaguso, yo digo que son los que han fundado la Escuela de Derecho Contractual de Mar del Plata, ¿no? Con todo lo que han estudiado y todo lo que nos ofrece. Martín Vázquez en una ponencia que yo me acordaba, lo pude ver en un momento difícil de mi vida, que fue en junio del 18, más allá de la charla que dio el año pasado sobre lo mismo, sobre la negociación. Hizo una ponencia extraordinaria en Loma de Zamora, analizando el 1011. Artículo generoso para interpretarlo, ¿no? Si bien pareciera que la renegociación está pensada exclusivamente para cuando se va a rescindir unilateralmente el contrato en contratos de duración, ¿no? Sí. Si bien pareciera que está pensado
para, antes de rescindir, invitar a negociar el contrato, la mirada que hay que tener sobre ese artículo, porque esa parte es la última parte del artículo, es analizar en qué contexto ese primer párrafo nos indica cómo el tiempo ingresa como causa del contrato. Y ahí aparece entonces la posibilidad de renegociar, digo yo, estas situaciones extremas. Lo lamentable, María Isabel, Sí. es que lo que era derecho para la crisis, ¿no? Uno dice, la teoría de la imprevisión, excepción. Frustración de la finalidad del contrato, excepción. Resolución por ministerio de la ley, excepción. Fuerza mayor, caso fortuito, excepciones. Tenemos que salirnos del criterio de que son excepciones. Nuestra realidad económico-jurídica nos indica que esas normas, esas figuras, estos criterios están a la par del pacta sunt servanda y que la posibilidad de renegociar es factible en muchísimos supuestos. Pero, Pero sí, Gabriel, Vázquez, yo te hago Martín, una, quería decir, Martín nos decía cómo renegociar. La invitación a renegociar tiene que ser de buena fe y indicándole a la contraparte con la información más veraz que uno tenga en su poder cuáles son los puntos que quiere renegociar y por qué. Entonces, esa Gabriel, intimación, ¿me escuchás? sí, Yo te sí, quiero hacer una consulta, a ver qué pensás vos, porque específicamente en el caso de los contratos de larga duración, en donde se sí, pacta sumas, digamos, donde se pacta moneda extranjera. Nosotros, sí, en nuestro país, un contrato que se hizo hace 4 o 5 años, en donde sabemos que los gobiernos, no importa el arco político, no toquemos la política, sí, pero donde nosotros sabemos que existen determinadas políticas que van hacia la prohibición de comprar moneda extranjera, ¿no? sí. ¿Podemos invocar la teoría de la imprevisión? ¿Podemos invocar Eh, cuando sabemos que eso puede suceder? Entonces, quizás, yo digo que es quizás, difícil quizás, ahí, en ese caso en particular, ¿viste? porque Yo como está muy acreedora, bien lo que decís vos, está muy bien lo que decís vos, porque si yo digo, como dice Romero, Carlos Romero, la larga crisis argentina, claro, miro la historia del derecho detrás de esa crisis y veo cepo cambiario, libertad de cambio, cepo cambiario, libertad de cambio. claro, Y veo que el deber de previsibilidad claro, que tenemos, sí, 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 estaría de alguna manera jugando un papel central. La previsibilidad es para los dos, claro, Marita. sí, 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 sí. Porque, viste, los Para jueces el deudor, no saben de qué pero para el tratar acreedor también. la sentencia. La previsibilidad es para los dos. No nos pongamos del lado del acreedor exclusivamente. Pensemos también del deudor en moneda extranjera. El acreedor bien sabía que podía haber cepo. Claro, Creo que la llave es el 772. Y pensar esto como una deuda de valor. Lo que ocurre es que nuestra cultura económica sabemos que está determinada por la transacción menores en pesos y el ahorro estructural en dólares. claro. Esto sea en bienes, en este caso con inmuebles, por ejemplo, o sea en el billete moneda extranjera. Es real. Eso es un tema cultural, pero el derecho no puede estar ajeno a esta realidad y pensar que lo que se pactó y no hay ninguna posibilidad de modificación, porque acá se aplica la justicia conmutativa sin contextualizar en la realidad argentina. Los dos tienen deber de previsibilidad, los dos partes del contrato. Más aún en los contratos de consumo, en los casos en que hay contratos de consumo. Claro, lo Hay que una pasa mayor es que el acreedor, deber de previsibilidad. lo que pasa es que el acreedor, como sabe estos temas esta política inflacionaria, porque es una política en definitiva, parece que no se puede resolver, no se quiere, no se sabe, justamente para protegerse de ese movimiento, esa oscilación y esos cambios en la moneda argentina, lo que hace es decir, bueno, me quiero cubrir con otra moneda.
Podría ser el Sí, euro, podría ser el dólar, sí, cualquiera, sí. no sé. Lo que Hoy pasa podría ser que, una moneda de sí, cualquier sí, país limítrofe sí, también. O sea, no nos sí, vamos, no pero nos vayamos muy lejos. Y es digo, muy cierto, es muy entonces, cierto lo que decís, Marisa. Sí, claro, sí. entonces Pero yo, digamos pero que yo te voy a hacer, si vos lo pero eso pones es al mismo político, nivel, si vos lo pones al mismo pero, nivel, creo que ahí está ahí está el desequilibrio, ¿no? pero es política, es mirada, es filosofía, es economía, no es derecho. Sí, pero cuando nosotros Yo, vamos a frente al conflicto, porque yo no puedo, porque hay derechos humanos, porque no te olvides que el orden público de coordinación obliga en cada caso, y esto por eso quería dejar el espacio para hablar del rol nuestro, obliga en cada caso, por más chiquito, por más grande que sea, a verificar el grado de afectación de los derechos humanos de las personas humanas que participan del negocio jurídico en todos los supuestos. El ejemplo típico es las empresas de salud y el derecho a la salud, las prepagas y el derecho a la salud. Es decir, si hay un problema, ¿qué vamos a priorizar? Pero no resiste el menor análisis jurídicamente. Obviamente que el derecho a la salud, en mi caso. Claro. Entonces, vos tenés que verificar en todos sus puestos si la, la aplicación de la regla contractual en los términos pactados genera la ruina o la quiebra del deudor, ¿sí? Una necesidad insuperable, es un supuesto para renegociar, porque está afectando la vida de esa persona en las dimensiones más elementales que pueden ser su vivienda, su trabajo, etcétera, alimentación, etcétera. Es decir, eh, obvio que esto en los contratos de consumo tiene una mayor potencia que frente a los contratos paritarios. ¿Hasta dónde en un contrato paritario, cuando decimos contrato paritario, decimos dos sujetos de derecho que tienen, su voluntad tiene la misma potencia económico-jurídica para negociar y que no necesitan en principio ninguna clase de protección? Bueno, los contratos paritarios. Ahora, ¿es contrato paritario el contrato de una corporación multinacional con una pyme argentina que le brinda un pequeño servicio o un pequeño repuesto de algún producto que tiene que fabricar? Cuando se imponen condiciones, por ejemplo, de este tipo, es evidente que no. Quería darte otro ejemplo que me tiene muy preocupado, Sí. porque uno apuesta a la producción, a que la gente gane dinero, dé trabajo, podamos vivir dignamente todos, y los colegas lo deben sufrir en el estudio, el que tiene un poquito de que hace derecho mercantil lo está sufriendo quizás. A mí me preocupa que me viene a ver por falta de pago de mercadería en contratos sucesivos, es decir, el proveedor que viene y te dice, che, no me están pagando lo que les dejo. Claro. Que, que hasta el 19, mal o bien, con la espantosa crisis en que vivimos, por lo menos a 15 días al mes venía el depósito de la transferencia bancaria, todo facturado. Algunos tuvieron alguna dificultad y facturaron menos, pero violando la ley impositiva, pero bueno, son situaciones coyunturales. Lo que digo es, estoy hablando de la realidad de los casos, ¿no? Los colegas seguramente y las colegas me van a dar el ok. Digo, entregas con remito sin factura. Bueno, además de facturas emitidas, digo, remito y factura. Digo, los cheques rechazados de muchos casos. Y entonces se cortó la cadena de pagos. ¿Qué propusimos nosotros? Propusimos renegociar la deuda, pero que los clientes siguieran vinculados. Es muy difícil después de carta documento, muchas veces, porque Claro. son pequeños empresarios, ¿viste? No son grandes distribuidores, pero y con pequeños comercios minoristas. Me tocó no solamente La Plata, sino en Gran Buenos Aires me han venido a ver temas de la matanza. Es decir, no obstante eso, la apuesta es renegociemos la deuda anterior, de alguna manera, para seguir vinculados con nuevas pautas en la forma de pago, etcétera. No es el caso exacto de renegociación contractual, porque esto serían compraventas sucesivas a plazo, serían, ¿no? Sí. Casi al contado, ¿no? Ujú. Caso a plazo. Pero la posibilidad de renegociar y en ese rol, y tratando de convencer a nuestro cliente como acreedor y al deudor como deudor para que pague, ¿no? La abogada haciendo un enorme esfuerzo en los casos que tuvimos, Ujú. de decir la colega, sí, sí, tenemos que pagar porque nos conviene a todos seguir vinculados. Es otra Argentina, otra realidad. Por eso hablaba
Richard, el maestro Richard del escudo protector. Vos sabés que en un artículo que publicó en la UBA para la misma fecha, él Sí. decía que tenemos que agotar todas las vías antes del concurso preventivo y la quiebra. La renegociación no es preconcursal, no es la preparación de, o es anteconcursal, anticoncursal, en el sentido de que si yo logro una buena renegociación, puedo salir de la dificultad económica sin llegar a la sanción de pago, en muchos supuestos. Ese es el desafío en los casos que se nos van dando. Después hay situaciones límite, fideicomisos inmobiliarios incumplidos, donde el constructor muchas veces suele ser el fiduciario, o está vinculado al fiduciario, no ha podido cumplir porque los costos del valor de la construcción se han disparado y resulta que el adjudicatario ya cumplió con el 80, el 90% del pago en moneda extranjera, muchas veces, del contrato, Sí. y aunque pague todo, lo que le falta, el 10, el 20, aunque todos paguen todo, no alcanza para terminar el edificio. Mm. Tremenda cuestión a resolver, porque para mí es responsabilidad del fiduciario, ¿no? Más allá de la realidad, para mí es responsabilidad por haber hecho mal los costos. ¿No? Porque también no podemos pretender comprar un departamento, un semipiso en La Plata, que vale $130.000 a 80.000, porque lo hacemos de pozo. Eso es una promesa que no se la puede creer nadie. Funcionó, y funciona en otras circunstancias, no en esta. Bueno, estamos tratando de solucionar ese tipo de casos con la teoría de la renegociación. Lo que pasa es que esto implica buena fe, salirnos del camino. ¿Querés saber ¿Y que hablemos del rol cómo nuestro? ves, cómo ves a la justicia en ese rol? Y Cuando vos yo creo que planteás, ¿cómo lo ves? yo no conozco tanto a los jueces y de dónde vienen, cómo se formaron en otros partidos, salvo en Quilmes y en La Plata, donde tengo más actividad. Yo lo que veo es que hay una camada, por lo menos en La Plata y también en Quilmes de a poquito, de jueces y juezas nuevos. Las juezas, todas las juezas se acoplaron al 2020, al sistema 2020 extraordinario de agilizar, ¿no? Las Ujú. juezas seguro, algunos jueces más remolones, digo, varones. ¿Sí? Digo, sí, 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 en esto yo me encanta. Cuando me cae en un jugador de una de las colegas jóvenes, que son extraordinariamente activas y tienen hay nuevas sentencias. Yo tengo una sentencia que hice una ponencia del año 20 en materia de responsabilidad frente a la terminal y una concesionaria en materia de automóviles y tema de la garantía y de reposición a nuevo, extraordinaria. Es decir, gente que está pensando, que para fundar la ponencia, más allá del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, aplicó la teoría de las redes contractuales y contrato con nexo, que está en la ley, en el 1073 del Código Civil y Comercial, que Lorenzetti lo explicó durante 20 años en sus tratados cuando era bueno. Bueno, lo que digo es extraordinario, hay una nueva mirada. Ahora, todos no. No. Todos aceptarán salirnos en el antiguo 1197, hoy artículo 959, salirnos de ahí, aceptarán aplicar el 960, aceptarán entender el contrato como proceso, como decían los mexicanos para el contrato de trabajo, el contrato realidad, donde el contrato se va, más allá de las cláusulas lógico-formales, se va desarrollando en las conductas de cumplimiento por las partes en el tiempo. ¿Aceptarán esta idea de que la teoría de la improvisación está a la par? Se perdió la señal de tu, se perdió tu señal. A ver, espero que puedas volver. A ver, un segundito, colegas. No sé si me escuchás, Gabriel. Ay, salió. Bueno, vamos a esperarlo, porque no sé si se habrá cortado este vivo. Eh, la verdad que qué interesante, ¿no? Lo que él propone. Lo difícil
la propuesta de él es la uniformidad de criterios, cosa que es muy difícil porque justamente nosotros tenemos ese rol, ¿no? De abogar por cada una de las partes. Entonces, siempre buscar un equilibrio, ¿no? Eh, la verdad que sí. En relación a la justicia, no sabía que las mujeres eran más... a ver, me está pidiendo entrar al vivo, a ver. Ahí te acepté, Gabriel, para entrar al vivo. No sé qué, bueno, qué pasó. Te quedaste sin banda, ¿no? A ver si podés entrar. A Ahí ver, está. Sí, ahí estamos. volviste. Bien, perfecto. Entonces, yo no sé a dónde me fui. No, En yo te las pregunto. dudas, en las dudas razonables, si estamos capacitados los jueces. Preguntémonos a los abogados y las abogadas, los mediadores y las mediadoras, si estamos dispuestos a pensar la vida contractual en la realidad de hoy desde esta paradigma. Quizás es un paradigma crítico, un paradigma, pero que tiene sustento, no porque lo dice Máximo, que tiene sustento en la realidad y tiene sustento en grandes pensadores como el escudo protector del que hablaba maestro Richard. Cuando Es él se decir, no refiere al es que escudo, ¿vos podés desarrollar la idea esa? ¿A qué se refiere es él esto. cuando habla del escudo protector? Sí, él hablaba desde dos perspectivas. Hablaba del escudo protector a nivel legal, por los efectos derivados de la pandemia, que él sostenía que el Estado tenía que tener una intervención mucho más activa, como la que tuvo en Europa, en proteger a los deudores frente a la crisis económica. Y en la reforma eventual inmediata que no se hizo de la ley de quiebras, de concursos y quiebras, y en las normas contractuales que estamos citando acá. El escudo protector del deudor frente a una realidad que lo supera por la crisis gravísima y que por suerte no parece ser terminal, como nos suele ocurrir. Argentina renace. Estas charlas son la muestra de que estamos vivos y que podemos seguir Nosotros, peleando. pues la verdad que... Isabel, yo lo que digo es en nuestro rol y a los jueces protagonistas. El verdadero protagonista del proceso es el juez. Sí, yo siempre pienso en los jueces. No es un Me da, testigo. en cuanto a los jueces, Gabriel, en cuanto a los jueces, me da pena porque, claro, eh, según como vos decías antes, sí, acá hay determinados jueces que fueron, que en el 2020 se pudieron ayornar, seguramente te refieres a todo el aspecto informático, que a pesar de... Nosotros estuvimos, no te olvides, nosotros estuvimos 4 meses sin la tutela judicial efectiva. O sea, Claro. cerraron todo. Desde marzo a junio eran muy pocos los juzgados que podían, Tremendo. o sea, fue muy, muy difícil todo, pero yo digo, pienso en los jueces y me pongo de su lado, ¿no? Que ellos a veces no pueden aplicar ciertos criterios o normas porque no las tienen no está regulado, no lo pueden Claro, hacer, claro. no lo pueden inventar. Y además deben estar también cansados muchas veces de que todos estos, o sea, un juez que tiene, vamos a decir, 38 años de ejercicio en la profesión, para decirte, 40 años de ejercicio en la profesión, que ya debe estar a punto de jubilarse tal vez. Ese juez dice, de nuevo lo mismo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo Lo que hacemos? pasa es que Nosotros, sí, es tremendo. es tremendo. Es tremendo, María Isabel, es tremendo. Lo que pasa es que yo estoy convencido que hay mucha gente buena, porque esto lo dijo un periodista que no es de mi agrado, pero lo dijo hace mucho. Si la mayoría de la gente no actuáramos de buena fe, la sociedad sería una anarquía, ¿eh? Y Argentina todavía no es una anarquía. Entonces, quiere decir que hay mucha gente de buena fe, y yo confío también en esos jueces viejos que con la ayuda de los abogados puedan sentirse protagonistas para resolver los casos. Necesitamos un poder judicial activo en serio, pero en el sentido de su competencia constitucional. Y en esa yo confío en la renovación, confío en que yo conozco muchos colegas jueces que han, no colegas, digo, jueces, digo por abogado, digo, pero que estudian y que se informan y que lo que pasa es que ellos quizás lo que les esté faltando es unir realidad y derecho, animarse a embarrarse en la existencia de las personas.
que es lo que nos falta a todos. El abogado, ¿sabes por qué el abogado nosotros estamos tan acostumbrados a meternos en la existencia de las personas? Porque a todos les pasó, a los que nos están escuchando acá, en mayor o menor medida, que alguna vez alguien delante tuyo, una vez, por ahí varias veces, vos que te dedicás especialmente también a familia, que sabés mucho de esto y has vivido, cuando una persona llora, como me dijo hace 30 años una mujer, no me dijo, la escuché en una mesa de entrada, dígame cuándo va a salir el giro, dijo, porque cuando ustedes me digan, yo sé que si me faltan 3 días, como tierra 3 días, pero yo llego al día que salga el giro. Cuando la vida va a los tribunales, cuando los jueces se animan a asirla, a tomar la existencia humana en serio, en carne propia, el abogado esto lo vive todos los días en el estudio. ¿Cuántas veces te ha parecido una persona a pedirte ayuda, pero ayuda para resolver un problema existencial grave, no patrimonial nada más? Gabriel, vos sabés algo que siempre, bueno, a los que creemos en Dios, ¿no? Yo sé que vos tenés una profunda fe cristiana. A los que creemos decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y siempre ver el aspecto positivo de la pandemia, a pesar de toda la catástrofe, ¿no? Que significó, por lo que sea. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo le veo el aspecto positivo a todo el funcionamiento de tribunales, que a pesar que muchos juzgados, muchos jueces o muchos empleados, funcionarios, se resisten al cambio, pero no son la mayoría. La mayoría de la justicia está haciendo fuerza, porque creo que es para todos es lo mejor. Por ejemplo, nosotros acá en San Martín tenemos un juzgado, que es el Civil y Comercial número 9, que va a la vanguardia. Yo te digo que la semana pasada, el doctor Paulo Maresca implementó un sistema único en donde hay un link que vos te conectás y él te atiende a través de la red virtual. Vos te conectás 2 veces por semana y él te atiende y te dice, sí, ¿qué necesita? ¿Qué expediente? ¿Qué le pasa? ¿El oficio? ¿Qué no salió? ¿Qué salió? ¿Qué necesita? Cualquiera. Él se conecta, como estamos nosotros ahora. Sí. Bueno, ahora, yo te digo, como tenemos jueces y juezas que intentan de alguna manera utilizar estos medios como para que la justicia llegue hasta aquel que vos imaginás que no podía llegar, ¿no? También tenemos la contrapartida de pedir a una jueza de ese mismo poder, de ese mismo departamento judicial, una audiencia, te dice que no tiene cámara, no le dieron la cámara, no le dieron la camarita. Bueno, no sé, pero ¿cuánto vale una cámara? O sea, ¿no sería más ágil? No sé, yo te digo, todo bien, pero... Yo tengo una mirada en eso, yo tengo una mirada neomarxista en eso, y yo creo que sí, hay determinaciones económicas que si no como en educación, ¿querés solucionar la educación argentina? Triplicar el valor de los salarios de los docentes, como se hizo en los países en que la educación funciona. Sí, por supuesto. Cuando nuestros docentes se vean reconfortados, que en vez de cobrar 40.000 pesos por 4 horas, cobren 80.000 por 4 horas o 120.000 por 4 horas, y ellos puedan estar tranquilos criando a sus hijos, docentes, digo, varones y mujeres, es decir, en general, digo, muchas veces son cabezas de familia, las chicas. Sí, por supuesto. Igual que los médicos. Vas a ver que hay plata para hacer cursos, vas a ver que hay plata para hacer cursos de capacitación, vas a ver que alcanza el dinero para tener la cámara que falta. Ahora, eso es educación. Nos importa a nosotros, es lo mismo. Una determinación económica que hay que, con gradualidad, llevar adelante y dar el salto. Lo que yo digo es, hablando de esas inquietudes que muchos colegas seguramente tienen y lo deben sufrir diariamente, nuestro deber es seguir estudiando, a pesar de las dificultades, a pesar de cómo se hace el oficio electrónico, el QR, las leyendas, las notificaciones, no importa, a pesar de todas esas dificultades, nuestro deber como abogado, y lo digo porque yo ya me siento un poco grande, de edad, y se lo digo a chicos jóvenes, que acá hay un chico que trabaja con nosotros, como me dijeron a mí, paciencia y estudiar.
Y sí, y sí, estudiar. el derecho es Y aprender buena fe. ejerciendo, ¿no? Ejerciendo. Acá te López, comento López algo. Osorio decía, ¿te acordás López Osorio, el famoso abogado español que escribió El alma de la toga, ese libro de ética profesional con anécdotas? Decía, para ser buen abogado, o abogada, tenemos que decir hoy, mejor dicho, para ser buen abogado, lo primero que hay que hacer, decía él, bueno. Lo segundo, Sí, firme. sí. Lo tercero, prudente. Y lo cuarto, ser un gran estudiante, un gran trabajador. Pero antes que todo hay que ser bueno. Buena O persona. buena. Bueno, Carlos Nino, en su libro Un Estado al margen de la ley, también, ¿no? O sea, la verdad que hay que leer ese librito que parece que es actual. Mirá, escuchá esto. Un colega dice, en la provincia de Chubut tuvimos un año entero prepandemia de paros y medidas de fuerza, o sea que no hubo Claro, justicia. tremendo. Después, Tremendo. sí, tremendo. Lo mismo pasa en Santa Cruz también y en otras provincias, no tienen educación, pero hace tiempo, antes de la pandemia, ¿eh? No van, ahí están de paro como No, no, están, no, no, correcto. Es una ¿viste? pena. Argentina tiene estas contradicciones, pero yo creo en la gente, y creo en la gente joven, ¿eh? Y creo en las mujeres. Esto no es una pavada. Digo, si el mundo llegamos hasta acá, sí, a mí no me gusta vivir en este sistema, te digo. Yo tengo una Claro. mirada medio, no muy cristiana, medio pesimista, siguiendo a Hobsbawm. Yo creo que hemos involucionado. Y, y yo creo que es el tiempo de las mujeres, porque ya hay que ser prácticos. Si nosotros gobernando, manejando el sistema, llegamos hasta acá, Claro. porque lo que pasa en Argentina, el nivel de pobreza en Argentina, es lo que pasa en el nivel de pobreza en el mundo y aún más en el mundo. Es decir, démosle el bastón a ustedes, y lo veo en la justicia, como te decía, y lo veo en mediadoras y mediadores que se preocupan y se meten en los casos. Y lo veo también en colegas que estudian y que se meten, y los jóvenes son, los y las jóvenes son nuestra esperanza. Y Por sí, eso además, yo creo yo que quería hay que tener una mostrarles visión estas también ideas del amor al para prójimo. repensar. Claro, pero para repensar, están basadas en ideas, son ideas comunitaristas, no individualistas. Esto de los que estudian ciencias sociales, por ahí algunos de los colegas o las colegas no saben de lo que estoy hablando, digamos. En Europa se viene estudiando hace como 15, 20 años las miradas de análisis de la realidad y a nivel político, económico, hay miradas individualistas o comunitaristas. Estas tesis mías, que yo vengo exponiendo en los encuentros, porque en realidad cada ponencia representa un hito en estas tesis, en estas ideas, son tesis comunitaristas, donde el otro importa. Pero el Código Civil permite también hacer justicia. Y una cosa más, quería dejar, no sé los tiempos, porque ya son y 10, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, Quería dejarte, María Isabel, esta reflexión que decía Cosio hace tantos años, ¿no? sí, De la decime. plenitud artística del derecho, ¿viste? Puede haber lagunas legislativas, decía Cosio, pero nunca puede haber laguna de derecho. Cada caso, no hay dos bibliotecas. La teoría de las dos bibliotecas, que una biblioteca dice una cosa, eso es para tirar la pelota para adelante, la verdad, porque en cada caso, el juez como protagonista, los abogados tenemos que ayudar, vamos a encontrar la regla de derecho más justa para resolver. Exacto. Aún en el caso de que no haya una norma casuísticamente referida al tema en cuestión, en el Código Civil Comercial o en las leyes complementarias o en leyes especiales, siempre acudiendo a estos principios. Ahora, si los principios que predicamos son los de la colaboración, de la equidad, de la buena fe, aunado a otros criterios técnicos, como veníamos diciendo, el contrato como proceso, la teoría de la improvisión a la altura, ejerciva a la altura del pacta sunt servanda, si le agregamos todos esos condimentos del esfuerzo compartido, quizás de aquella ley de emergencia del año 2002, vamos a encontrar soluciones a estos temas. El Claro. artículo 172 que Yo, nos ayuda. yo creo que lo que vos decís encaja muy bien cuando tenemos un grupo de jueces, abogados, mediadores, árbitros, jueces, árbitros privados, que tienen como objetivo justamente esos principios comunitarios, como vos bien decís. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos
frente a una situación de la otra parte en donde no hablamos todos el mismo idioma, ¿no? Ahí está el expertise y Y bueno, pero ahí está el juez, y ahí está el juez como protagonista, que persuade, que a través de la sentencia se va expresando, que va incorporando criterios, que va bajando jurisprudencia, que va haciendo como el pretor. exacto. No las publica o no publica el edicto al inicio de su gestión, como nos enseñaron, pero lo va manifestando con sentencias en casos complejos que no dilata, que trata de resolver, en los que se entromete, en que baja, y jueces que por ahí pueden publicar criterios técnicos jurídicos en las revistas, en los congresos, que participan, que van a la facultad, que dan clase, y que van esbozando criterios, y que uno ya de alguna manera va conociendo, ¿no? Esas miradas. Yo lo que digo es, todo es posible. Mi pesimismo no es con relación a la gente, ¿no? Yo creo que a la larga la gente, los abogados, los jueces, creo que lo vamos a resolver. El tema es el sistema que no tiene muchas fisuras Bueno, Gabriel, para cortar ya estas llegamos con el tiempo. iniquidades. Te quiero agradecer, bueno, lamentablemente ayer no sé, no pudo ser, pero como igualmente mucha gente está en el vivo en este momento, le agradecemos a todos, hay un montón de comentarios, Sí, ahí veo que uno hay genio. una ex alumna tuya, o No, personas que apoyan no veo, no veo. tus Muy comentarios, bien. bueno, hay un montón de comentarios. Bueno, bueno. Este video va a salir en el canal de YouTube, en Instagram Live, va a quedar grabado para replicarse, que lo quiere escuchar. Te agradezco el tiempo porque sabemos que estos minutos valen oro para vos, para todos, tu dedicación. En todos los temas que pudiste tocar, quedaron muchos temas afuera, pero vamos a hacer otro conversatorio. Es muy Hacemos interesante. otro. Hacemos otro. La verdad que te agradezco muchísimo, Gabriel, Dale. y como siempre, este, espero verte pronto en algún encuentro, porque la verdad que nos extrañamos un montón y, y esperemos bueno, que estas charlas que nosotros tenemos puedan servir para aquellos que se están iniciando. Claro. Cualquiera que se quiera comunicar con tu estudio, vos tenés el estudio en La Plata. ¿En dónde está ubicado tu estudio? Por los temas que vos... Es fácil ubicar, porque yo estoy en 54 y 19, Ujú. en la esquina, enfrente de la Plaza y las Malvinas. Bien, bien. Es una plaza que está a 5 cuadras de la catedral, y nuestro teléfono es el 221, bueno, 4570776. Hay un Bien. contestador, ¿Y tu que es el de Instagram? línea, ¿Cómo es tu Instagram? y el Instagram es Viva Maximovich, o Gabriel Maximovich, no me acuerdo ya, Gabriel si le Maximovic. puse Viva Maximovich o Sí, Gabriel Gabriel Maximovich. Maximovic. Yo te encontré por Gabriel Maximovic. Bueno, un beso ¿Suena grande. el timbre? ¿Escucharon Viva. el timbre? Sí, ya viene la gente. Bueno, es un cliente que vi, luz y subí, evidentemente Bueno, porque hoy no es día de atención, y lo vamos a atender. bueno. Un beso grande, Gabriel. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias, María Isabel, enormemente agradecido, no tengo palabras para agradecerte y desearte lo mejor. Nos vamos a ver en estos días, por ahí vamos a participar en el Congreso de Morón, en el Sí. encuentro, si quiere, y agradecidísimo y enormemente feliz por haber compartido con ustedes, y a disposición como siempre. Un beso grande. Chao, buen fin de. Chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao.